los LEP, Vericuetos de la Inclusión Lingüística. Agradecemos la presencia de todo público presente. Los alumnos del campus Sinaloa de las materias de fundamentos de la escritura 1 y 2 y grupo 2 de expresión en el ámbito personal, profesional, tenemos la oportunidad de presentarles una interesante disertación con 3 especialistas del lenguaje, quienes serán presentados por mis compañeros Luis María Beltrán de los Ríos, María Esther Félix Osuna, Luis Joan Sánchez Villa. Buenas tardes. Les presento a la psicóloga Edith Robles Arredondo. Nuestra invitada es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente se encuentra en la Ciudad de México estudiando la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Aquí que la tengamos por videoenlace. También es activista social especializada en atención psicológica a víctimas de violencia en situación de refugio. Actualmente es tutora de un diplomado sobre la prevención de las violencias y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Participante activa del grupo Feministas Alteradas, AC, ha colaborado con como CEPAVI, ISMUJER, Centro de Políticas de Género de la UAS y otras unidades. Además de laborar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, en el Centro de Idiomas y ser potente del programa de líder en el aula. Bienvenida y gracias por su esfuerzo y disposición por participar. Un aplauso, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí. Yo tengo un problema, yo no los escuché casi. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ok. Levante la mano, ¿quién me está escuchando bien? Digan hola. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno. Nada más denme un segundito para acercar aquí. Por asuntos de el ruido. Buenas tardes. Me corresponde presentar al doctor Luis Escobar de la Madre, quien es licenciado en Lingüística. Pues muchas gracias a Magali Lara por la invitación. Es maestro en Lingüística Hispánica y doctor en Lingüística por ¿Me escuchan bien, Magali? Filológicas de la UNAM. Y además, profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En su investigación... Casi no les escucho yo, ¿eh? La relación entre lengua, el habla y la sociedad, el pensamiento y los significados. Le gustan las perspectivas del uso de la lengua y ha dedicado parte de su carrera al estudio del lenguaje de señas, en particular la lengua de señas mexicana. Se interesa también por los estudios sobre gestualidad, su papel en la expresión del lenguaje en general y su formación y función en lenguas de señas. Bienvenido y gracias por su tiempo y disposición. A continuación voy a presentar a la maestra Larisa Reyes Casillas. Es que el audio Sebastián. Toma la maestría en Desarrollo Humano por el Instituto de Desarrollo Humano e Investigación AC y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente. Actualmente es maestra en nivel preparatoria en el ICESEM en Sinaloa, la Universidad San Sebastián y otras universidades en materias de humanidades, especialmente en el área de lenguaje. También ha impartido diversos cursos y talleres en instituciones de educación superior y centros de capacitación. Es coautora del libro Comunicación y Arte, Percibir, Interpretar y Persuadir, de la editorial digital de Tecnológico de Monterrey. Gracias por su participación. Para ser democráticos con la presentación, esta será por orden alfabético, con la primera letra de su nombre. Por ello, el orden será el siguiente. Licenciada Edith Robles Arredondo, maestra de Reyes y doctor Luis Escobar L. de Yamal. Cada uno tendrá 10 minutos para hacer su presentación. Si quieren 2 minutos, se los haré saber. Luego de acá los 3, se dará la oportunidad de hacer preguntas por parte de los estudiantes. Posteriormente, será de nuevo la
palabra para hacer sus conclusiones o últimos planteamientos. A nuestros compañeros les sugerimos anotar sus preguntas durante las exposiciones con el nombre del expositor, para cuando sea el momento de preguntar. Les recuerdo que es un foro con la idea de plantear su postura acerca de la propuesta lingüística de utilizar las, los y les, como una nueva forma de inclusión desde el lenguaje. Comenzamos con la licenciada Elisa. Edith, ¿nos escuchas? Sí. Ok. Voy a poner la computadora en este sitio Ajá. para que puedas escuchar tú a los compañeros cuando ellos hablen. Sí, ahora sí escucho bien. Perfecto. Entonces, adelante, eres la primera. Ok, muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo a Magali Lara la invitación para dar esta videoconferencia, videocharla, y pues me parece que va a ser una dinámica muy interesante porque ustedes van a poder preguntar y van a poder participar más activamente. Y bueno, empezamos con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje pues es una expresión del pensamiento, es el reflejo del uso, de los usos y costumbres de una sociedad. Y bueno, tenemos, yo como abordando el tema desde la perspectiva de género y desde la promoción del lenguaje incluyente, pues habría que visibilizar desde una forma histórica y desde las normas, las leyes y los principios que nos justificarían por qué sí deberíamos de utilizar el lenguaje incluyente, aclarando que no es una... bueno, las normas sí son obligaciones legales, pero no es una obligación de que te van a multar si no utilizas el lenguaje incluyente, ¿no? Bueno, ustedes como personas, sin embargo, a las instituciones, pues sí están obligadas a no ejercer ningún tipo de discriminación. Y bueno, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mayormente conocido como el CONAVIM, en el 2017 dice que el lenguaje es una fuente de violencia simbólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se van a buscar, ahorita le googlean rápido, el significado de algunas palabras dentro de lo masculino, yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, zorro, dice mamífero, cánido, de incluida cola, hocico alargado y orejas empinadas. Sin embargo, si ustedes buscan zorra, que es el femenino de zorro, pues ¿qué dice? Prostituta. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo, perro, por ejemplo, ¿no? Perro, mamífero, carnívoro, doméstico, etcétera. Perra, ramera, prostituta. ¿Sí? Desde ahí podemos observar que la violencia simbólica ha sido hacia el género femenino, ¿no? Además, el lenguaje es una herramienta a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre los hombres y las mujeres, los cuales tienen su origen en los roles y los estereotipos que se han perpetuado a través de las generaciones y que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias. Y ahorita les voy a justificar desde un jurista muy internacionalmente famoso llamado Luigi Ferrajoli, es un italiano, ¿qué opina él al respecto, ¿no? Pero voy a seguir aquí con la parte histórica, ¿sí? Con las discriminaciones y las desigualdades históricas. Por ejemplo, les voy a hablar de una señora que era muy burguesa, que se quedó viuda y se quedó heredera de la fortuna de su marido. Y entonces ella se dedicó a estudiar y se convirtió en una escritora, en una dramaturgo. ¿Saben qué quiere decir dramaturgo? Una persona que escribe obras de teatro. Y entonces ella utilizó sus conocimientos de filosofía, de política, para escribir obras de teatro y ser activista por los derechos de las personas afrodescendientes
y liberarlas de la esclavitud. Ella, con toda la herencia que ella tenía, se dedicaba a ir pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, al menos en Francia, para que estas personas afrodescendientes, a través del teatro, a través de lo que ella escribía, y en las funciones de teatro, descubrieran que tenían derecho a ser libres y no a ser esclavas y esclavos. Entonces ella finalmente logra posicionar su activismo y entonces se declara en 1789 los derechos del hombre y del ciudadano. Y quiere decir que todos los hombres son iguales, es decir, ya no había distinción entre los blancos y los afrodescendientes o llamados negros. Entonces es cuando ella reacciona y dice, ok, entonces todo este tiempo he estado luchando para que los hombres sean iguales, pero ¿dónde quedamos las mujeres? ¿Sí? Y entonces ella escribe los derechos de la mujer y la ciudadana, que es exactamente lo mismo que los derechos del hombre y el ciudadano, pero le incluye el término y el concepto mujer. ¿Y cuál creen que es la reacción de la política francesa? La mandan a cortarle la cabeza, ¿sí? La mandan a la guillotina. Entonces, ella es uno de los referentes principales dentro del feminismo, dentro de la historia del feminismo, porque pues ella se dedica su vida y desde el privilegio para visibilizar a minorías que han sido segregadas, discriminadas, inclusive que no se les permitía estar en el espacio público. Si ustedes sabían, las personas afrodescendientes no podían usar el transporte público, eran totalmente rechazadas, no podían estar en un espacio público donde hubiera personas blancas, ¿no? De convivencia. Y bueno, tenemos otros referentes históricos donde utilizan sus discursos para discriminar, para que las mujeres no tengan voz, no tengan voto, no tengan acceso a la educación y se dediquen a lo privado, al hogar. Y ejemplo de ello es durante la Edad Media, donde la Iglesia Católica retoma el pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Y dice Aristóteles que las mujeres son los varones fallidos. Las mujeres son un varón fracasado, ¿sí? Y entonces en la Edad Media predominaba pues imagínense, Aristóteles, que era una gran influencia, una voz autorizada, un referente para validar que las mujeres pues no éramos personas completas, sino que éramos un casi varón, ¿no? Como un intento fallido. Y entonces, ¿ustedes han escuchado hablar de Sigmund Freud, del psicoanálisis? Entonces, este padre del psicoanálisis, que le llaman, por cierto, muy paternalista y muy androcéntrico, retoma el concepto de varón fallido y nos llama a nosotras las mujeres el varón castrado. Entonces, no existíamos sino a costa del varón, ¿no? Rousseau, que es otro filósofo francés, dice: las mujeres no pertenecen al orden público político, sino a lo doméstico y a lo privado. Y lo impresionante aquí es que a pesar de que la Edad Media ya tiene bastantes años, siguen predominando estas ideas, ¿no? Decía Rousseau que las mujeres no son ciudadanas porque son madres y esposas. Y entonces las mujeres son la obediencia al esposo y la sumisión. Entonces todos estos discursos de estos filósofos y de estas voces autorizadas, pues utilizaban la difamación y se validaba, ¿sí? Es decir, voy a decir una mentira, pero como soy bien famosa, pues me la van a creer. Pero yo les voy a dar las fuentes y las referencias para que ustedes lo consulten y no crean que les estoy diciendo mentiras, ¿no? Bueno, otra de las... entonces, aclarando ya qué es el lenguaje incluyente, ya les dije qué es el lenguaje, ya les dije los referentes históricos que han discriminado, y entonces vamos a describir qué sí es el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es una estrategia política de visibilización. Es decir, así como Mary Wollstonecraft, así como Olympia de Gauche
hicieron política, hicieron los derechos de la mujer y la ciudadana, escribieron la vindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana, pues así. Ok. ¿Me queda un minuto? Yo creo. A ver, vale. Sí, queda un minuto, maestra. Ah, ok. Quedan 3. Bueno, entonces, como les decía, el lenguaje incluyente lo que trata es no de ser políticamente correctas, sino que visibilizarnos y, pues como dice la frase de la mercadotecnia, lo que no se nombra no existe, ¿sí? Y entonces intenta evitar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, incluyendo el género femenino dentro de la expresión oral. Y bueno, así a súper grandes rasgos, desde donde nos basamos, como les comentaba, Luigi Ferrajoli es uno de los juristas más importantes a nivel mundial, y él dice que el derecho es un lenguaje, ¿sí? Y que tenemos que tener, desde un principio normativo, se requiere la protección de las diferencias, comenzando con la diferencia de género. O sea, él tiene libros al respecto, ¿no? Y entonces oponernos a las desigualdades, ¿sí? Es decir, el principio de igualdad dice de igual dignidad, ¿sí? Pero oposición a las desigualdades. ¿Y qué son las desigualdades? Se refiere a las desigualdades no biológicas ni como personas, sino a las desigualdades económicas, sociales, patrimoniales, que, por ejemplo, no hemos tenido acceso las mujeres. Y bueno, cito también aquí el principio de progresividad y el principio de no regresión. Si en la Edad Media se tenía ese pensamiento, hay un principio de progresividad que nos dice que debemos de ir avanzando conforme a lo que se necesita. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué la RAE menciona en 2004 la palabra tuitear validada? No hicimos un foro y no hicimos charlas y no hicimos conferencias para alegar si se podía decir o no tuitear, sino que se validó inmediatamente. En cambio, ahorita estamos en un foro hablando si se debe o no validar el lenguaje incluyente. No sé cuánto tiempo me queda, yo creo que por mi parte sería por ahora todo. Gracias. Toca el turno a la licenciada Larissa. Gracias. Bueno, algunos ya me conocen porque ya encuentro caritas aquí que sí me escuchan, ¿verdad? Mejor el micro. Bueno, algunos ya me conocen, son exalumnos de la prepa, y como maestra de lengua española, pues parte de mi función es aplicar la norma lingüística que es regida por tiempos por la Real Academia Española. Entonces, sí entiendo esta parte del lenguaje inclusivo como una lucha para tratar de visibilizar los derechos no reconocidos de las mujeres. Pero, pues ahí es donde inicia la primera discrepancia, y para decirlo de manera textual, les quiero leer lo que la RAE publica en su página respecto a esto de los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. O sea, una partecita nada más. ¿Alguien ya lo ha revisado en la página de la RAE? ¿No? Bueno, dice: este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios, fíjense bien, desde el punto de vista lingüístico. No nos habla desde un punto de vista político ni sociológico, simplemente el uso de la lengua como nuestro código para comunicarnos. En los sustantivos que designan seres animados, existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Por ejemplo, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a votar. Pero luego hace otra mención, dice aquí,
La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. ¿Cuándo sucede esto? Aquí nos da un ejemplo. El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al contexto comunicacional va a haber situaciones donde sí tengamos que precisar esa distinción entre masculino y femenino, pero habrá ocasiones en las que, porque así está establecido en la norma lingüística, lo masculino incluye a lo femenino. Y entonces ahí está la primera discrepancia, ¿por qué no al revés? Porque no lo femenino puede incluir también a lo masculino si hablamos, por ejemplo, en términos de mayoría. Aquí en el espacio, la RAE dice, el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. O sea, ¿qué quiere decir? Que es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones. Y pues es ahí donde empieza toda esta especie de lucha de que la RAE entonces está conformada por un grupo mayoritariamente masculino y que desde su visión como hombres, pues entonces no creen necesaria esa parte. Aquí la pregunta que yo lanzaría es, bueno, ¿y entonces qué estamos esperando las mujeres para poder tener mayor acceso a la Real Academia de la Lengua y entonces sí tratar de equilibrar un poco estos aspectos si lo vemos desde la parte de la lucha? Ahora, si lo vemos desde la parte del lenguaje, también alcanzo a entender que se trata de la economía del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos la lengua española con la lengua inglesa, por ejemplo, tenemos que el inglés es una lengua más sintética, donde para empezar tienen un solo artículo hasta donde tengo referencia, ¿no? THE, y lo mismo aplica para masculino, femenino, singular, plural. Y ya en el caso del español, ¿cuántos artículos tenemos para distinguir masculino, femenino, singular, plural? Y si a eso quieren agregar uno más que es el le o es les, entonces ahí tenemos que lingüísticamente, en términos de uso práctico, se complica. Dándole vueltas un poco a este asunto, yo decía, bueno, si nos lo llevásemos a un nivel de que realmente hablemos en términos de inclusión, pues no habría necesidad entonces de tener ni siquiera él y ella, y hablar únicamente de un ello. Y entonces tendríamos que cambiar en el uso los pronombres y decir yo, tú, ello, nosotros, ustedes y ellas. Y desaparecer el os y el as, ¿no? Para no caer entonces y para que sea realmente algo práctico. Ahora, ¿por qué cambiar o no cambiar? Los cambios dentro de y aquí el maestro pues sabe más de eso porque es investigador. Recuerden que la lengua es un código, es un paradigma, es la lengua en sí misma que está ahí como ese conjunto de palabras y de estructuras para que nosotros hagamos uso de ella. Entonces, marcar la distinción entre lengua y habla es importante. ¿Por qué? Porque como todo código, que finalmente es una invención humana, pues es como un sistema vivo. ¿Por qué? Porque no es estable ni estático. De alguna manera, las formas de expresión se transforman y ocasionan incluso transformaciones a nivel de estructura también dentro del código. Aquí lo interesante sería, porque a veces creo que es como un asunto tautológico, que fue primero, si el huevo o la gallina, o sea, si el hecho de empezar a hablar de lee y les estudian, bueno, eso no aplica, pero les chiques, en lugar de chicos y chicas, de las chicas y los chicos, les chiques dicen que si eso va a provocar de veras un cambio en la forma de expresión y una expresión asociada a un cambio social donde realmente estamos reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, o si tiene que ser al revés, de que primero se tienen que generar esos cambios en nuestra realidad social para que entonces ya no tengamos necesidad de hablar de manera específica de hombres y mujeres y niños y niñas.
porque finalmente, como ya lo dijo la maestra, pues la lengua refleja una realidad, y la entrecomillo, porque pues es una realidad que nosotros mismos generamos, ¿no? Entonces creo que el asunto es mucho más complejo y va mucho más allá de hablar de modificaciones en la lengua como tal, aunque es un buen principio o es algo que valdría la pena reconocer como parte de ese intento o esa lucha por visibilizar aquello que históricamente, al menos en los hispanoparlantes, y que no es exclusivo nomás de quienes hablamos nuestra lengua, pero bueno, estamos hablando de la lengua española, pues ha predominado lo masculino, ¿no? Entonces, ese es mi punto de partida. Sé que tengo más tiempo, pero quisiera pasarle la voz al maestro. ¿Cuántos minutos tienen? Pues básicamente eso sería el meollo. No sé si las preguntas vienen después. ¿No? Ok, entonces no sé si quiera continuar. Sí, claro. Ajá. Gracias. Por favor. Bueno, pues es un tema muy interesante, es un tema muy amplio y creo que la función de este foro va a ser muchísimo más darles bases para seguir dudando y realizando propuestas inteligentes que realmente llegar a soluciones o siquiera a perspectivas, digamos, consolidadas, porque el tema, aparte de que es amplio, toca muchos puntos. Toca el punto de vista psicológico, antropológico, político, ideológico y lingüístico, por supuesto. Entonces yo lo que propongo, desde mi punto de vista, es más bien hacer una especie de diagnóstico de a qué nos estamos enfrentando con esta iniciativa del lenguaje incluyente o inclusivo, en particular con la proposición de decir las, les, los, ¿no? Es decir, no estamos agregando un artículo, estamos utilizando una forma que ya existe, que ya es para algo, y le estamos dando un valor particular, que es el hecho de tratar de generar un espacio de no discriminación de género. Bien, entonces, un problema es que es una forma que ya utilizamos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no inventar algo que no utilicemos? Porque la fuerza del les, por ejemplo, les dije que les iba a pasar eso. ¿Ok? La fuerza de la forma en la que utilizo el les, ¿no? Que tiene que ver con ustedes, es decir, son generalmente formas para hablar de objetos sintácticos, va a estar todo el tiempo jalando. Entonces, si yo trato de utilizarla con un valor de neutralidad de género, siempre va a estar jalando el uso de la lengua. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué no tener una forma nueva, si ese es el caso, ¿no? Que fuera luz. Bueno, luz también tiene un equivalente, pero bueno, es un sustantivo, un artículo. Al menos no compiten en la misma categoría. ¿Por qué? Históricamente, han habido alrededor de 977 intentos de inventar lenguas nuevas, ¿no? Algunos conocen el Esperanto, el Klingon, el Elfish, ¿cómo se llama la de Game of Thrones? Bueno, hay 977 lenguas que se han tratado de inventar. Las más exitosas, evidentemente, el Esperanto y el Klingon, por razones diferentes. Lo que ha pasado con esas lenguas es que, como no son lenguas que representen, como decían las maestras, una realidad o una identidad cultural, entonces son lenguas que se han utilizado nada más a través de los fans. Es decir, sí, un grupo de personas que realmente aman esas lenguas se han juntado para hablarlas y hasta hay hablantes nativos de Esperanto, es decir, papás que hablan Esperanto o Klingon que han decidido criar a sus hijos en Klingon y normalmente otra lengua, ¿no? Por ejemplo, uno de los famosos hablantes nativos de Esperanto también habla danés, ¿no? Entonces, ¿qué nos han enseñado estos 977 intentos tanto de inventar un lenguaje nuevo, como de perfeccionar algunos, como de hacer lenguajes auxiliares, a veces con fines técnicos, que si no representan una voluntad cultural y social, no funcionan? Entonces, esa es mi segunda pregunta. Y justo lo mencionaba la maestra muy atinadamente.
si no hay un verdadero cambio en la ideología, en la función, en el comportamiento social y cultural, la lengua puede hacer poco. Aparte, hay que darnos cuenta que esta es una iniciativa de un sector de la sociedad. ¿Ok? Lo más probable, porque todos somos hablantes, ¿cuántos hablantes de español somos? Un montón. Si un grupo de hablantes del español decide empezar a utilizar les para eso, ¿qué va a decir el resto? Si es minoría, va a tener un rechazo. ¿Ok? de entrada. Y aparte también hay que pensar que si la iniciativa viene de un sector que por alguna razón se identifique socioeconómicamente, entonces todavía hay más problemas. ¿Ok? Y tendemos a ser las personas de niveles medios y medios altos y altos los que provocamos o proponemos cambios, ¿no? Porque nos preocupan, porque tenemos los estudios, porque tenemos los espacios de discusión, pero como siempre, la gran mayoría no está haciéndose estas preguntas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa gran mayoría de hispanohablantes? ¿Cómo vamos a lograr que utilicen el les? ¿Ok? Bien. Y el tercer punto es que el género lingüístico no es género social. ¿Ok? Nosotros decimos, sí decimos, por ejemplo, vaca es femenino, buey o toro es masculino, y ahí sí hay sexo. Pero cuando decimos mesa, la mesa o el piso, pues no es que el piso sea más hombre y la mesa sea más mujer, ¿verdad? Y bueno, prueba de ello es que aunque culturalmente tenemos una asociación femenina con las flores, en italiano no es la fiore, sino il fiore, ¿no? Es un artículo masculino. Y ni siquiera a nivel cultural uno podría suponer que grandes figuras mitológicas como el sol y la luna están íntimamente asociadas con la feminidad y la masculinidad, pero no es un universal. En Girbal, que es una cultura australiana, la luna es masculino y el sol es femenino. Y tiene sentido porque el sol, pues es de la fertilidad, de la primavera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hay asociaciones para aventar para arriba y para lo que cada cultura decida. Como decía, el género lingüístico no es género social o cultural, entonces también estamos apostándole al género lingüístico para tratar de solucionar esa binariedad terrible que tenemos a nivel sociocultural, ¿no? Que en efecto es increíble que sigamos teniendo esos niveles de discriminación y asimetría a estas alturas. Pero mi punto no es ese, mi punto es que la lengua es un reflejo más que un vehículo de la realidad sociocultural, y si un grupo decide modificarla, va a tener que justificar por qué el resto de los hispanohablantes lo tienen que usar así. Nos estamos quejando de la Real Academia de la Lengua constantemente, porque en efecto somos una de las pocas culturas que tienen una Real Academia de la Lengua, ¿no? Porque en efecto es un modelo imperialista, en efecto viene de esta sensación de tiene que haber los jefes nobles, se llama real, ¿no? Reales que decidan sobre la lengua, y eso nos molesta. Y con justa razón. En otras culturas no hay eso, el inglés no es regulado por una Real Academia del Inglés, ¿no? Por eso hay muchísimo más tolerancia a la variedad. El inglés generalmente lo regulan los trabajos académicos y las universidades, como el diccionario de Cambridge, esos grandes diccionarios como el Oxford, que son diccionarios que nacieron de voluntades académicas, no de instituciones que ponen reglas y normas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar nosotros que queremos un les frente al resto de la sociedad? Decirle, no, nosotros no somos como la Real Academia de la Lengua, nada más usa esto, porque sí, ¿no? 2 minutos. Y entonces, bueno, no es estrictamente porque sí, pero a la gente le puede sonar porque sí. Y por último, como decía, tenemos que estar conscientes de que la lengua sí es un reflejo de la voluntad sociocultural y de la ideología, pero el género no es igual al género social ni al sexo, ¿no? Prueba de ello es que hay lenguas sin género. Hay 170 y tantas lenguas sin género según el WALS, ¿no? Que es el World Atlas of Language Structures. Ahí lo pueden consultar en internet.
¿Qué pasa con el género en esas 170 y tantas lenguas que no tienen género lingüístico? ¿Qué pasa con el género en el alemán, que tiene 3 géneros? ¿Qué pasa con el género en el Yirbal, que tiene 4 géneros? ¿Qué pasa con el género en las lenguas africanas como el Zulu y el Swahili, que tienen 5 géneros? No es que sean más tolerantes, ¿no? El género es un sistema de clasificación. El Yirbal tiene en un género al sol y todas las entidades femeninas junto con las lanzas y el fuego. De ahí un famoso libro de George Lakoff que se llama El fuego, las mujeres y las cosas peligrosas. Que luego aclaró que no se refería a lo que suena, pero es un título atractivo. En el segundo género están los hombres, también otras lanzas, los animales fálicos y tal. En el tercer género están las cosas comestibles y el cuarto género está todo lo que no ocupan los anteriores. Es un sistema de clasificación, no es un sistema de distinción de roles de género, ¿no? Y bueno, ni hablar de las lenguas que tienen 5 o de las lenguas que no tienen. Entonces, esas son mis observaciones con respecto a lo del lenguaje influyente. Es una iniciativa que me parece muy genuina, de una reflexión que es urgente, de una reflexión que debería ser más generalizada, pero que en particular, con respecto a una modificación a la lengua, tiene esos detalles que habría que ver con mayor profundidad. Gracias. Muchas gracias a los tres por sus valiosos aportes. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas por parte de mis compañeros. Les recuerdo, por favor, señalar primero a su nombre y materia para efecto que los compañeros que están anotando y las participaciones se les entregarán a las profesoras, y hacer la pregunta a la persona a la que dirigen su duda. También les pedimos que si desean que sea general o cualquiera de los tres respondan, solo lo señalen. ¿Alguna pregunta? En la pantalla la madre. Adelante. ¿Te vamos a dar un micrófono? ¿Y si pasas el nombre? Nombre y materia. Soy Mariana y es Fundamentos de la Escritura. Y ¿Grupo 2? no sé. No sé, con Adriana. Es el 1. El 1. Bueno, mi pregunta era que si ustedes en algún momento han escrito así con les. Yo no. ¿No? No. Si parte de mi función es apegarme a la norma lingüística, pues no. Edith, En función ¿escuchaste la pregunta? crítico de objetos, sí. Ah, bueno, sí Les digo, ¿no? No del mis hijes y mis El de ella. no, en ese sentido no. Edith, tu micro está cerrado. Gracias. Ya lo abrí. Pues respecto a les, al igual que compartía mi compañero ponente, les puedo explicar, ¿sí? Pero no para, como decía la ponente que después de mí habló, no para decir les muchaches, no, inclusive hay una discusión entre las feministas de España y las feministas de Argentina, porque las feministas de España, al igual que yo como feminista radical, no estamos de acuerdo con la utilización del les, ¿sí? Esa es una propuesta del movimiento LGTB, ¿sí? Sin embargo, consideramos que siguen visibilizando a las mujeres y pues reiterando nada más este asunto de que el derecho es un lenguaje y un deber, según Ferrajoli, entonces nosotras tenemos derecho a ser nombradas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá del fondo, ¿tienen otra pregunta? Buenas tardes, soy Luis Ceballos de Fundamentos de la Escritura 1. Y mi pregunta es para usted si en qué espacios se puede usar el lenguaje inclusivo les para que evitar que sea
antropocentrismo y evitar la ridiculización del mismo. Pues yo no tengo una respuesta como súper informada al respecto, pero yo creo que el les se utiliza cuando alguien sienta que le corresponde más ese artículo. O sea, si alguien, una persona trans, por ejemplo, se siente más cómoda con el les como el they en inglés, que está muchísimo más generalizado, ¿no? Justo porque yo venía al foro, estaba discutiendo el tema con unos amigos de California, que bueno, California es particularmente progresista, ¿no? No es un buen ejemplo de una cultura balanceada políticamente en términos de Norteamérica, pero pues es un buen punto de vista en cuanto a los puntos de vista, digamos, más avanzados, ¿no? En esta cuestión de la inclusión. Y sí, es un asunto muy generalizado y al parecer muchas personas se sienten muy cómodas con el they. Entonces supongo que en esos contextos de respeto, en donde una persona asuma que esa es la designación con la que se siente más cómoda, no nos cuesta ningún trabajo respetarlo, igual que alguien que prefiera ser llamado o llamada, ¿no? Con alguno de estos géneros binarios. Sí. Yo creo que habría también que informarnos un poco más sobre qué es lo que implica hablar de un lenguaje inclusivo, porque así decir mis amigues, mis hijes, como para indicar hijos e hijas, es algo que no está dentro ni siquiera de la lengua, ¿no? Como código. Pero sí hay algunas recomendaciones que han emitido algunos organismos internacionales que apuntan precisamente para evitar la discriminación. Les voy a poner aquí de ejemplo algo que viene en las recomendaciones, por ejemplo, que dice recomendaciones para el uso de un lenguaje inclusivo de género de acuerdo a la ACNUR, y pone una tabla, la primera que aparece por aquí, en un caso como por ejemplo, si dice uso del masculino de manera genérica, en lugar de decir el refugiado, que tiene una implicación meramente masculina, pues decir la persona refugiada, porque al hablar de la persona estás incluyendo a hombres y a mujeres, o sea que pueden ser ambos. Entonces también hay que entender qué es esto del lenguaje incluyente o inclusivo. Y sí, vienen series de recomendaciones que pues suenan lógicas, e incluso viene ahí el comentario, se recomienda no utilizar el masculino con valor genérico al referirse a las personas de interés. En vez de ello, una se puede anteponer, como en el caso de la palabra la persona refugiada, ¿no? Y ahí estamos abarcando a ambos sin necesidad de decir les refugiades, que eso sí ya sería como una incorrección desde la norma lingüística. Adelante, Edith. Para que no se suene reverberado. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, pues como les comentaba anteriormente, pues el lenguaje incluyente es una forma de estrategia política de visibilización. Desde mi punto de vista como feminista radical, pues el les sería como un pronombre, ¿no? Les voy a revisar la tarea, ¿sí? Pero no, estoy de acuerdo con mis compañeros ponentes en cuanto a el uso de... yo creo que los plebes ahí sí entrarían, ¿no? Pero en otros o sea, no tendría género, pues, y ya eso es, como yo les decía, no es que les vamos a prohibir, a restringir o a sancionar que se utilice el lenguaje incluyente, pero si la comunidad LGTB la quiere utilizar, pues es libre de utilizarla, ¿no? Y bueno, si la va a reconocer o no la Real Academia de la Lengua Española, pues yo creo que sería un no, porque si hay 44 personas que conforman la Real Academia de la Lengua Española y solamente 8 son mujeres, pues la lucha ahí no creo que sea una votación unánime. Entonces, no, considero que no se va a validar, a pesar de que consideramos también las feministas que no necesitamos que se valide el lenguaje en el género femenino, porque hay otras opciones, ¿no? Como los nombres abstractos,
que son incluyentes, por ejemplo, la gerencia, la jefatura, la coordinación o los sustantivos colectivos, ¿no? En lugar de decir los hombres y las mujeres, vamos a decir las personas. En lugar de decir los niños y las niñas, vamos a decir la niñez, ¿sí? Esto lo digo por la crítica del principio de la economía del lenguaje, que es el argumento de la RAE para negar el género femenino, ¿no? Usar quién o cualquiera, por ejemplo, en lugar de decir los estudiantes que tengan tareas pendientes, vamos a decir cualquiera que tenga las tareas pendientes, ¿sí? Utilizar persona o las personas, en lugar de decir el director o la directora recibió a los agraviados, decir el director o la directora recibió a las personas agraviadas. Y eso ya sería incluyente. ¿Otra pregunta? Yo tengo, mi nombre es Marco Vinicio Marcina López, del grupo 1. Yo tengo más un punto de vista que una pregunta, no sé si esté correcto. Adelante, compañero. Bueno, pues primero que nada creo que todo lo que hemos estado hablando aquí depende mucho de las concepciones que tengamos de lo que sea de lo que estemos hablando. Pues, por ejemplo, nosotros ya, por ejemplo, escuchamos por ahí que se refería en la antigüedad a la mujer como un varón fallido. Creo que podemos técnicamente, desde el punto de vista genético, decir que la mujer podría ser un varón fallido, o más bien un hombre podría ser una mujer fallida, ya que técnicamente los cromosomas sí son una mutación, técnicamente. También podemos decir que hubo un problema ahí. Yo estoy muy de acuerdo con la postura que tiene el maestro de buscar un punto intermedio, no decir ni las mujeres ni los hombres, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, mencionamos por ahí lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que llegó una mujer y dijo, bueno, vamos a poner las mujeres y las ciudadanas. Bueno, creo que eso es un punto que está muy incorrecto en ambas partes. O sea, ¿qué hubiera pasado realmente si hubiera llegado una persona externa y hubiera dicho los derechos de los humanos directamente, ni uno ni otro, o algo más correcto, más intermedio? Desde mi punto de vista creo que sería algo más correcto. Bueno, pues precisamente los derechos humanos, pues está ahí la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos universales. Entonces, considero que sí, que podemos argumentar eso, sin embargo, no es un argumento. ¿Por qué? Porque históricamente se ha dado por hecho de que hablar en masculino es incluir a las mujeres. E históricamente, como ya les di algunos ejemplos, no ha sido así, ¿sí? E inclusive, desde que se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo soy derecho humanera, y aún así necesitamos hacer la especificación, es decir, reducir las desigualdades, como diría Ferrajoli, el jurista, a partir de la visibilización, ¿sí? A partir de construir las acciones afirmativas o las discriminaciones positivas para llegar a un proceso de igualdad sustantiva. Entonces, si seguimos diciendo que no es que mejor que no sea hombres y mujeres, como les vuelvo a decir, si la palabra Twitter no se ocuparon a hacer foros para validarla, y tampoco la palabra güey, con el perdón de las maestras y ahí presentes, sí, la palabra güey inmediatamente se validó por la RAE, no se hicieron foros de discusión para decir, oye, pero es que es un animal, oye, que nos están diciendo animales, o qué. No sé, nadie se ofendió y se validó, y para, por ejemplo, en foros o espacios de charlas o pláticas o conferencias o clases donde hay mayormente mujeres, yo les hablo en femenino. Y si yo empiezo a decirles, muchachas, ¿cómo están? ¿Les va a brincar algo? ¿Les va a molestar algo? En cambio, por más de 2000 años hemos hablado en el género masculino y se ha validado y nadie se ofende, ¿no? Entonces luego dicen, es que las mujeres son bien delicadas. Sí, pero si yo empiezo a hablarles en femenino, ¿cuántos van a brincar? ¿Sí?
Entonces, hasta ahí mi participación. ¿Algo iba a comentar? Bueno, yo iba a mencionar que estamos hablando del mismo problema, es decir, tenemos una lengua con un género binario, lingüísticamente hablando, masculino-femenino. Históricamente, uno de los géneros lingüísticos se ha cargado de toda una ideología patriarcal y una falta de visibilización de las mujeres. E insisto, tal vez sirva de algo cargar el género lingüístico de la responsabilidad de visibilizar a un rol social, a una asimetría terrible, a tratos injustos, a un machismo recalcitrante y que nadie parece estar dispuesto a soltar, pero me parece que es digamos, una aproximación genuina. Sin embargo, no creo que llegue a las profundidades sociales y culturales que realmente se requieren para hacer una modificación así, ¿no? Incluso si siempre les digo, los viejitos de la RAE decidieran legitimar estas formas inclusivas del lenguaje, que no son solo la Real Academia de la Lengua Española, sino en España, sino son las academias de los españoles de cada país, ¿no? Nosotros tenemos una Academia Mexicana de la Lengua Española. Y bueno, esa sería mi opinión. Sí, yo coincido con el maestro en ese sentido, ¿no? Aun cuando fuese aprobado, no necesariamente implica una modificación social. Y es aquí donde tiene que ir a la par, y ahí sí reafirmo lo que comenté en un principio. No es de inmediato y va mucho más allá de proponer una modificación a nivel lingüístico. Se tiene que trabajar también desde la crianza misma en el respeto de esa igualdad. Y claro, si en caso de que se aprobara, bueno, nos ayuda a seguir visibilizando y facilitaría hasta cierto punto esas nuevas formas de culturización. Pero pues también ya lo mencionaba el maestro, si eso se queda en cierto sector de la población, ¿cómo le hacemos para llegarlo a las mayorías, que son las que al menos en los países acá de América Latina, hispanoparlantes, pues son los que más difíciles encontramos en términos educativos y formativos, y donde pudiera imperar, y que no es exclusivo de clase, una visión patriarcal? Pues es nada más reiterar eso. Y algo habías comentado, se me fue el rollo, de otra cosa, de algo que comentaste, me acuerdo ahorita. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Edith, ¿quiere hacer comentario? Nada más agregar a manera de comentario este argumento de que somos minoría, como el grupo de feministas que tenemos estas propuestas respecto del lenguaje incluyente. Sin embargo, los derechos humanos y en general los derechos tienen que ser basados siempre dirigidos hacia las minorías. Bueno, pues primeramente creo que en cierta forma, al momento de querer buscar una igualdad, creo que estamos poniendo en riesgo de dividir más a la gente. Es decir, aquí en México, por ejemplo, en algunos momentos, en algunos casos, se usa mucho el término, no sé, en los periódicos, pueden decir feminicidio o homicidio, por ejemplo. Creo que un punto ahí más importante es el hecho de que se está matando a una persona, más que, por ejemplo, decir si fue más importante un feminicidio, Nada más como comentario, tengo entendido que va más allá de lo que comentas. Hasta donde sé, el feminicidio está clasificado como un delito de odio, pues. O sea, por eso es que adquiere mayor gravedad un feminicidio que un homicidio, porque hay más saña. O sea, te mato por el simple hecho de ser mujer. Por eso es que se marca esa distinción, y los procesos legales pues tienen otras implicaciones.
Y en la realidad podemos ver que aun cuando ya esté categorizado como tal, Sinaloa ocupa de los principales lugares con feminicidios y simplemente no lanzan una alerta. Entonces, ahí es donde decimos, qué bueno que se empieza a nombrar, qué bueno que se empieza a señalar, pero entonces tenemos que provocar nosotros también que eso coincida con una realidad que va cambiando en términos de generar una mayor igualdad. Ese sería el comentario. De acuerdo. Sí. Quiero participar, ok. Un segundito. Adelante, Edith. Bueno, el concepto de femicidio, como lo inició José Manuel Valenzuela después de que estudió lo que se le denominó como las muertas de Juárez, pues le hizo una crítica a denominarlas así, porque al llamarlas las muertas de Juárez, pues pareciera que amanecieron todas muertas, ¿no? Entonces, le resta la responsabilidad al Estado. Entonces, este investigador, José Manuel Valenzuela, junto con Marcela Lagarde y todo el movimiento de investigadoras e investigadores, empiezan a utilizar el concepto de femicidio, que también lo conocemos como feminicidio, y se deriva a que las formas de muerte o las razones de los crímenes son distintas a las de cualquier otro homicidio o cualquier otra muerte. Por ejemplo, si yo salgo ahorita, que esperemos que no pase, y me atropellan, pues soy mujer y eso no significa que es un feminicidio. Sin embargo, los feminicidios se tipifican así en razón de género y en razón de, por ejemplo, el caso de Rubén, el periodista que fue asesinado en la Narvarte, en la Ciudad de México, pues lo estaban buscando a él, ¿no? Porque hizo publicaciones respecto a los actos de corrupción de Duarte, el de Veracruz. Entonces lo estaban buscando a él para asesinarlo, nada más a él. Sin embargo, él estaba con otras 3 mujeres y a él llegan y le disparan y a ellas las abusan sexualmente, las desvisten. Entonces hay una connotación de género, hay una denigración al género femenino. Entonces es por esto que se tipifica como feminicidio. ¿Pasamos con otra pregunta? Hola, mi nombre es Jacqueline y también soy del grupo de fundamentos. Mi pregunta es hacia Edith. ¿Cómo influye el lenguaje inclusivo a que se visualice a la mujer? ¿Cómo influye el lenguaje inclusivo para darle visualización a la mujer? Influye. ¿Cómo influye el lenguaje inclusivo a que se visualice? ¿Cómo influye el lenguaje inclusivo para que se visualice la mujer? Bueno, pues como les comentaba desde un principio, ha habido una desigualdad histórica, y vuelvo a retomar a Ferrajoli porque él hace un análisis de la indiferenciación jurídica, le llama, cuando, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano, había una indiferencia total hacia las mujeres, y luego marca otra época, pasados los años, que se llamaba la diferenciación jurídica, donde sí estábamos reconocidas las mujeres, pero no había una igualdad sustantiva, no se operaba en favor de la igualdad, es decir, estaba en la letra, pero no estaba en las acciones, o en las políticas públicas, o en la discriminación positiva. Entonces, ya después se hace esta valoración jurídica de las diferencias, lo denomina Ferrajoli. La denominación jurídica de las diferencias pues implica que sí, que ya se va a no nada más estar en la letra, sino que se van a llevar a cabo las acciones afirmativas para erradicar las desigualdades. Y pues reiterando esto de que el derecho es para él un lenguaje, estar, como dice la frase, lo que no se nombra no existe, ¿sí? Y por eso es que los grupos de las minorías, a través del activismo, de las manifestaciones,
pues eso es lo que hacen, visibilizarse, ¿sí? Visibilizarnos. Entonces, esto está ocurriendo, esto está sucediendo y aquí estamos, ¿sí? Como el caso de las sabuesos guerreras, no sé si ustedes ubican, son un grupo mayormente de mujeres que se dedican a buscar a personas desaparecidas, sus hijas, hijos, esposos, etcétera, y ellas dedican su vida a ello. Entonces, si no visibilizamos a estos grupos de minorías, aunque se les hable despectivamente, nosotras las mujeres no somos una minoría porque somos la mitad del mundo y madres de la otra mitad, ¿no? Entonces, sin embargo, se nos ha tratado históricamente como minoría y como a la costilla del hombre, dijera la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una visibilización a partir del lenguaje incluyente. Y como les digo, no están obligados, porque mayormente los hombres son los que se niegan, no están obligadas, pero, porque no va a haber una multa o un castigo, pero las instancias gubernamentales, el Estado sí tiene la obligación, porque están las normas, que la ley de igualdad y no discriminación, por ejemplo, que dicen pues que no debe de haber una discriminación. Entonces, si yo nada más me dirijo hacia los varones, estoy haciendo una discriminación, y está también el principio de pro persona. Está también la Constitución, que nada más para terminar, el artículo 1, párrafo 2, habla de que nos tenemos que apegar a los tratados internacionales, a las convenciones como la Convención de Belén do Pará, etcétera, ¿no? Que habla precisamente de la igualdad sustantiva hacia las mujeres. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, mi nombre es Andrea Valdés, de Fundamentos de Escritura del grupo número 1, y mi pregunta es sobre qué tanto ha influido el lenguaje inclusivo como para estar haciendo un foro ahorita mismo, y qué tanto creen personalmente que va a seguir avanzando. Bueno, pues no conozco ningún estudio al respecto. Entonces realmente sería terriblemente subjetivo decir de mi parte cualquier cosa al respecto. Pero bueno, lo que yo, como decía, lo que yo puedo hacer es un diagnóstico, es decir, cualquier experiencia histórica de modificación de la lengua, otra vez, ha mostrado que solo en el caso de los grupos que están realmente interesados por diversas razones en la utilización de tanto las variantes lingüísticas que se introducen como las lenguas nuevas, mantienen una lengua viva y forman comunidad, ¿no? Ahora, como insisto, como esta es una iniciativa que lo que trata de hacer es incidir en los patrones socioculturales de una enorme comunidad que aparte tiene importantes barreras culturales que también habría que franquear, porque los hispanohablantes no somos una sola cultura. Es decir, México, Colombia, Chile, España, etcétera, y al interior del país, o sea, entre el norte, el centro, el sur, no somos una misma cultura. Entonces, esa es una dificultad antropológica, ¿no? De barreras culturales. Entonces, ¿qué puede pasar? Depende por completo de que se forme una masa crítica, que es este punto en el que una comunidad de verdad se vuelve una generalidad, ¿no? Esté de acuerdo con ese uso y sobre todo lo ancle en un verdadero cambio en las concepciones y en los comportamientos socioculturales. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Así es. Y bueno, me voy a poner en mi rol de académica. O sea, a final de cuentas, el hecho de preguntar, bueno, ¿y cuál es la intención de generar un foro con esta temática? Pues es precisamente reflexionar sobre algo que va más allá de la propia lengua, que va dirigido hacia un aspecto de la realidad social
que por ser precisamente aquello en lo que estamos insertos no alcanzamos a ver, porque se vuelve parte de nuestro paisaje cotidiano. Y si nosotros como institución académica no generamos espacios para la reflexión sobre esa realidad en la que estamos insertos y en la que podemos ser agentes de cambio, entonces, pues, ¿qué sentido tiene venir a la escuela, no? O sea, mucha de nuestra labor es provocar que reflexionemos en conjunto para generar entonces vías, ya sea para investigar, si es lo que tú deseas, para proponer, pero que para proponer, pues hay que hacer ese diagnóstico, hay que conocer, porque no podemos partir de la subjetividad de porque yo creo, porque yo pienso, sino hay que partir de lo que es. Entonces, esta es como una estrategia, quiero pensar que así lo propusieron las maestras, y es que ustedes salió, pues para moverles ahí la neurona y, existe este tema, es que acaso hay lenguaje inclusivo y eso que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, que por lo menos se lleven esa inquietud para seguir reflexionando con el afán de conocer más allá a partir de la investigación y ¿por qué no? Que salga una propuesta por aquí que incida en algún cambio o en alguna especie de, no me gusta mucho el término evolución, pero sí de mejora social. Adelante, Edith. Pues como les comentaba, no se hicieron discusiones ni foros para que en la RAE, la RAE tiene una fundación que se llama Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que es donde las palabras nuevas, como les decía, la de Twitter, tuitear, tuitero, retuitear, se aprobaron en menos de 2 años porque era algo que iba a estar, ¿sí? No se hicieron foros para eso, se están haciendo foros como este para el lenguaje inclusivo, justamente porque representa incomodidades, pues, para el sistema androcéntrico, es decir, formado por y para los hombres, ¿sí? El sistema patriarcal. Entonces, genera incomodidad y genera ahí discusión y dice, no, pero es que la RAE no lo aprueba. Bueno, pero es que no se trata de que la RAE lo apruebe, se trata de que se use, así como tuitear, Twitter, y como les he estado comentando, ¿no? Y pues considero que es muy importante la participación tanto de mis compañeros presentes, de ustedes aquí haciéndose estas preguntas, porque es justamente buscar los argumentos y las reflexiones, y sobre todo, como dice Kate Miller, ¿no? Somos las mujeres capaces de honrar nuestra propia historia, es decir, si nosotras las mujeres no conocemos nuestra propia historia, ¿cómo es que a través de las luchas y los movimientos sociales, que es la única, el feminismo es el único movimiento histórico que ha sido pacifista, que no ha necesitado las armas, que no ha necesitado decapitar a nadie, sino que al contrario, a las feministas se les ha decapitado y se les ha practicado el feminicidio, ¿no? Y bueno, les voy a compartir una experiencia personal, porque la influencia o la importancia de la progresividad de este tema. Hace 7 años se burlaban de nosotras que porque éramos 3, decía un conocido, me pregunto si las 3 feministas de Culiacán ya desayunaron, ¿sí? Y entonces ahorita, por ejemplo, 7 años después, pues entre los grupos y colectivos que he compartido, yo creo que sí, somos más de 100, entonces al menos ya no somos 3, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de hablar de estos temas, de abrir estos espacios, que agradezco mucho al Tecnológico de Monterrey, a partir de tener estas discusiones, pues podemos tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones si me voy a dedicar a informarme y a tener argumentos sólidos en lugar de nada más estarme burlando. Muchas gracias. Hola, yo quisiera saber qué es lo que resolvería este lenguaje inclusivo. O sea, yo creo que para resolver la discriminación
ese no, para mí no fuera que una solución. Sería hacer otras cosas. Pues. El lenguaje, cambiarlo sería muy complicado y yo creo que surgirían más problemas de ahí. El lenguaje es para comunicarse y para soltar las ideas de la forma más práctica y específica posible. Y si le dices a un hombre, lees, pues, tienes la idea de qué estás hablando. Bueno, yo creo que como en muchos casos de asimetrías, de discriminación, pues estamos hablando de discriminación de género, pero también hay discriminación racial, hay discriminación socioeconómica, hay discriminación profesional. Somos los seres humanos especialistas en hacer diferencias y volverlas contenedores de nuestros afanes de poder, ¿no? Entonces, si esa es nuestra tendencia, porque esa ha sido nuestra tendencia histórica, lo que necesitamos hacer es reeducar. Es decir, verdaderamente tomar cursos, modificar nuestras maneras de pensar a la velocidad a la que podamos, modificar nuestras estructuras sociales, modificar las estructuras de las instituciones, etcétera. Entonces es una revolución lo que necesitamos. Es decir, porque está todo este problema de la asimetría basado en una forma de organizarnos, de pensarnos y de comportarnos que la tenemos metida en el tuétano. Desde desde siempre. Entonces, pues sí. Yo creo que igual que el problema indígena, que también lo he discutido bastante, con respecto a la discriminación cultural, se necesita reeducar. Entiendo tu inquietud, buenas, respecto a ver la lengua como un mero fin. O sea, es mi vehículo para comunicarme y ya. Pero recordemos que también dentro de la misma lengua hay una función metalingüística que bien vale la pena retomar como para decir, bueno, ¿qué es lo que expresamos con la lengua misma, ¿no? A partir del habla, a partir del uso que estamos haciendo de ella. Y entonces es regresarnos al inicio de este foro. Si lo que nosotros hacemos es crear o recrear realidades a partir de la lengua, pues entonces sí valdría la pena analizarnos desde la propia lengua, qué es lo que estamos reflejando. Y ahí le damos un sentido que va más allá de la practicidad de ser un vehículo de comunicación para lo inmediato, para lo más básico. Que recordemos que sí, somos seres con necesidades físicas inmediatas, podemos ir más allá de eso. Esa sería mi reflexión a partir de eso. Adelante, Edith. Bueno, trata de ser breve. Reiterando estas concepciones que les he abordado respecto a que el derecho es un lenguaje y un deber, ¿sí? Y es el reflejo del uso, de los usos y costumbres de una sociedad y expresa nuestro pensamiento, pues entonces habrá que revisar cómo estamos usando nuestro lenguaje, ¿no? Efectivamente, a mí me hubiera gustado que este foro hablara de feminicidio. Sinaloa, Culiacán tiene a mayor incidencia a nivel nacional en términos de feminicidios. Acabamos de leer la desagradable noticia de la maestra de Cobaes que fue asesinada y hay denuncias de que fue amenazada por su ex. Entonces, creo que sí hay temas más emergentes como algunos critican. Sin embargo, si nos vamos desde la raíz, que eso es lo que significa el feminismo radical, ir desde la raíz, ¿sí? Si no analizamos y si no reflexionamos que a partir de los roles y estereotipos, desde el hecho de que nos visten de azul, si eres niño, de bebé, y de rosa, si eres mujer, pues desde ahí, ay, pues qué tontería, ¿no? Vestirnos de rosa y vestirnos de azul, sí, pero a partir de ahí se va acrecentando este estereotipamiento en razones de género, y entonces fomenta que los roles sean perpetuados y fomenta la discriminación. Gracias.
Muchas gracias. Pasaremos con las últimas dos preguntas. Por favor. Mi nombre es José Ángel Flores, del grupo Nuevos Fundamentos. Mi pregunta es para el doctor Luis, por de buena manera pueden contestar cualquiera de los tres. Usted comentaba con la pregunta pasada de reeducar y también nos invitaba a utilizar el ES. En su opinión, ¿cómo en cuánto tiempo piensa que sería más común o normal la utilización del LES? Voy a preguntar a mí, espera. Pues los cambios de lenguaje son muy lentos. El español, por ejemplo, que tiene 1000 y feria años, ¿no? Pues sí, le tomó como 1000 años volverse lo que es ahora. Y es tan diferente a lo que era antes que sería para nosotros imposible entender. Bueno, basta leer el mío Cido, o bueno, tratar de leerlo, ¿no? Entonces, los cambios son muy lentos. Ahora, no se nos olvide que una cosa son cambios lingüísticos, es decir, los que nacen a partir del uso, y otra cosa son lo que quisiéramos que fuera la lengua. Esos todavía tienen menos probabilidad de funcionar, ¿no? Ha habido varias iniciativas de escritores, está el famoso vamos a quitar la SZ del español mexicano porque aquí no hay diferencia, a diferencia del español peninsular, vamos a quitar los acentos, vamos a quitar la H, etcétera, ¿no? No digo que sean de la misma calidad que el cambio que estamos proponiendo o del que estamos discutiendo aquí, pero es de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, si fuera un cambio verdaderamente de uso, como las nuevas palabras relacionadas con las redes sociales virtuales, puede ser relativamente rápido y puede que a la academia no le quede otra más que aceptar que se usa y que la tiene que reconocer, particularmente ahora que es más sensible a las academias locales. Por eso ha incluido tantos términos del español de tantos diferentes países, porque son las academias de cada uno de los países las que proponen, hacen la investigación lexicográfica y lo proponen. Pero ese es el canal que no estamos proponiendo. Ese es el canal que no vamos a utilizar y ese es parte del problema. No estamos utilizando los canales oficiales. No porque tuviéramos que utilizarlos, sino porque sí hacen las cosas más rápido, no en términos de tiempo. Entonces, pues ni idea para darte un número, pero más o menos por esas proporciones está el asunto, ¿no? Última pregunta. Sí, estoy prendido. Lo que comentaron. Mi pregunta era retomando como pregunta, un cuestionamiento que hizo la maestra Larisa, sobre si debería cambiar primero la lengua para ser más inclusiva o por el contrario cambiar primero la sociedad para ser aceptada. Lo primero. Quisiera saber, en su opinión, ¿qué cree que debería pasar antes? Lo dije en términos de que es un asunto tautológico. ¿Qué quiere decir? Que no hay un primero y un después, sino que es un proceso y que bien vale la pena reconocer este esfuerzo por tratar de impulsar un lenguaje inclusivo si eso de alguna manera nos da la posibilidad de generar un cambio. Pero no significa que si surge de primero el cambio en la lengua y luego se va, no, sino que es un continuo alimentar. Está esta propuesta, pero entonces tienes que buscar las estrategias para que a nivel social también haya un cambio y que los mismos cambios sociales de alguna manera fundamenten lo que en su origen fue propuesto por ciertas áreas de la sociedad para que entonces podamos digamos, darle vida a eso que está nada más como parte escrita, pues. Es lo mismo que en el caso del derecho. A veces el problema no es la falta de una legislación, sino de que se aplique como debe de ser.
¿no? Entonces aquí no es que primero que después, se vale que surja de un modo, que surja de otro, lo importante es que en este proceso haya una especie de realimentación constante, porque solo de esa manera se van dando los cambios sociales y que al final de cuentas la parte lingüística no importa si fue lo primero o lo segundo, sino que realmente refleje lo que en términos sociales nos acerque a una menor asimetría y a una pues mayor igualdad. No sé. Quisiera darle un momento a nuestros tres expositores para dar un cierre a nuestro foro. Los tres tendrán... Ahora comenzaremos por el doctor Luis Escobar, posteriormente la maestra Teresa Reyes y al final nuestra invitada virtual, maestra Ledita Redondo. Por favor. Bueno, pues lo que quisiera decir fundamentalmente es que reconozcamos los niveles y los componentes del problema y que finalmente estemos muy conscientes que parte de cada uno de nosotros, ¿no? Las sociedades están hechas de individuos. Y bueno, que si funcionamos más colectiva y más individualmente, ese es otro asunto, pero definitivamente lo tenemos que reconocer en la manera en la que nosotros, a nivel personal, en el día a día, nos comportamos. Estaría muy bien que tuvieran éxito estas iniciativas, tanto a nivel lingüístico como a nivel jurídico, como a nivel institucional, laboral y todos los niveles que sabemos que manifiestan y reproducen la simetría. Pero a final de cuentas, todos esos pueden ser formas de curarse en salud, ¿no? Nos sentimos mejor como sociedad porque ya logramos un tercer pronombre. Nos sentimos mejor como sociedad porque ya logramos una nueva ley. Y muchas veces no quiere decir nada en cuanto al comportamiento y no quiere decir nada en cuanto a la violencia que seguimos ejerciendo y a la simetría a la que nos seguimos resistiendo a soltar, porque nos conviene a los dos, ¿no? También como sociedad hay que definir qué queremos, ¿no? Hay sociedades como la norteamericana que ha decidido apoyar el movimiento Me Too. Hay sociedades como la francesa que decidió no apoyar el movimiento Me Too, ¿no? Y viene desde ambos lados la decisión. Entonces, hay que definir, hay que hacer, digamos, un trabajo de conciencia, pero sobre todo reconocer que no pueden ser curas en salud y sí tiene que ser un recordatorios de que esto debe incidir en la vida particular, ¿no? Para poder ser una realidad social. Bueno, mi cierre es muy breve y es una invitación a abrir nuestra mente. Y ahí sí digo, no a partir de un estudio, pero sí con base en la experiencia de muchos años de trabajar con chicos preparatorianos, en esta zona geográfica, cultural en particular, donde nos gana muchas veces el prejuicio, donde se nos hace fácil de alguna manera criticar y no, porque ahí vienen otra vez las feministas. No. Y parto de la propia experiencia. El querer esa cuadratura de la norma lingüística, porque en mi formación eso me definió como el deber ser, como una maestra. No, yo creo que es ir más allá de eso. Con la vida misma uno va aprendiendo que es importante cuestionar, atrevernos a ir más allá de lo que impone una norma y entender otras propuestas, otras formas de vida. Porque si quiero que todo sea en función a lo que yo considero y un yo sin sustento muchas veces, pues no vamos a salir de donde mismo, ¿no? Entonces aquí es, a ver, voy a leer más sobre esto, voy a ir a este foro, voy a escuchar a las feministas, cuál es la razón de ser de su discurso y en la medida que escuchemos diferentes perspectivas podemos tener un panorama más amplio no solo de la realidad que vivimos, sino de nosotros mismos. Porque si no sé entonces dónde estoy parado, cómo voy a saber de qué tanto puedo ser capaz para proponer.
Y ahí sí ya la elección pues es en lo individual. Quiero proponer para mejorar o para que todo se mantenga igual. Y aquí lo interesante, pues como decía el maestro, sí, a veces nos ganan esas situaciones de poder, pero pues que tengamos al menos la conciencia de que mantengo o busco un cambio hacia dónde nos llevaría. Y la invitación a que no tengamos una visión individualista, sino que pues vivimos en colectividad. Entonces hay que buscar esa mejora en lo colectivo. Si lo demás está bien, es más fácil que yo esté bien y más revés. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Adelante, Edith. Bueno, pues agradecer el espacio nuevamente y agradecer a mis compañeros, mi compañera y mi compañera aquí presentes. Muy interesante discusión y coincido en que hay que escuchar siempre todas los puntos de vista, las opiniones, la argumentación y entonces tomar la decisión, ¿no? ¿Voy a apoyar o no voy a apoyar? ¿O de qué manera puedo apoyar sin que esté ahí totalmente siendo, dando la contra o algo así, ¿no? O sea, aprender también que la discusión es saludable y que podemos estar en contra o a favor y eso no nos hace ni menos ni más importantes. Entonces, un aplauso para el público que estuvo muy preguntón. Eso es muy bueno. Quiere decir que les mueve el tema y muchas gracias. Les pido un caluroso y agradecido aplauso a nuestros expertos que de forma desinteresada y solo por la pasión que tienen a su área, estuvieron esta tarde con nosotros en nuestra celebración del Día de las Humanidades. Ahora solicito por favor a la maestra Lili Tello Segovia, directora asociada de la Escuela de Humanidades de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey en Campos Sinaloa, que pase al frente para hacer entrega de reconocimientos a nuestros invitados por su excelente aporte. Mis compañeros Rubén Guadalupe Castelo Rubio y Jesús Daniel Higuera López harán los honores. Por favor, le pido a los invitados que se pongan de pie. Muy buenas tardes. La dirección de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Sinaloa, otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Edith Robles Arredondo por su participación en el foro Les Vericuetos de la Inclusión Lingüística en el marco de la celebración del Día de las Humanidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Alisa Reyes Casillas por su participación en el foro Les Vericuetos de la Inclusión Lingüística en el marco de la celebración del Día de las Humanidades. Posteriormente, la dirección de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en Sinaloa, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Escobar L. de Lomari por su participación en el foro Les Vericuetos de la Inclusión Lingüística en el marco de la celebración del Día de las Humanidades. Enhorabuena, doctor. Allá en la pantalla para que salga. Edith, no te muevas porque vas a salir en una foto.
A nombre del Tecnológico de Monterrey, amadas maestras, les agradecemos su presencia. Niña, muchísimas gracias. Aquí te guardo tu reconocimiento para dártelo. Gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Bye. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Sí. Mañana. Ah, bueno, mañana. Se la voy a llevar con alguien, sí, por favor. Claro que sí. Very good job. Muy bien. Estuvo muy bien. Muy cómodo, muy padre. No tuvo mucho entusiasmo. Muchísimas gracias. Al contrario por la invitación. Igualmente. Vamos a invitar, como dicen en el aula, para que vamos Muy bien. a aprovechar. Yo digo, Ok. Claro. yo doy mi palomita. Excelente. Nos vemos. Cualquier cosa, Estamos en contacto y me comunico que tengo otra maestra, ya me llaman. Lili, porque tengo como 8 nada más para mí. Sí, hay que acomodar las sillas, por favor.